Las justas, que celebran 2 matrimonios en la familia real francesa, se hallan en pleno apogeo el 1 de julio de 1559. Al anochecer, el rey Enrique II se enfrentó jinete en su caballo, magníficamente engualdrapado, con Gabriel de Lorgues, conde de Montgomery. Los jueces dictaminaron tablas y Enrique insistió en que hubiese un desempate. Momentos más tarde, ambos contendientes rompían sus lanzas sobre el contrario y la de Montgomery, después de atravesar la víscera de oro del monarca, le entraba a este por un ojo. El rey murió a los 9 días. En el silencio que siguió al desgraciado final del torneo, un miembro del séquito real de la condestablesta, Anne de Montgomery, exclamó: «Maldito sea el adivino que tan aciagamente acertó». Nadie dudó de quién era el destinatario de esa maldición. Se llamaba Michel de Notre Dame, o más sencillamente, Nostradamus. Desde entonces se ha convertido en el profeta más famoso de la historia. Nostradamus publicó a lo largo de su vida 10 volúmenes de cuartetas proféticas, en total 942 estrofas. Su plan era que cada volumen contuviese 100 cuartetas y por eso lo llamó centaines, popularmente como centurias. La estrofa número 35 de la primera centuria, publicada 4 años antes de las justas reales, contenía este mensaje: el león joven vencerá al viejo. En el campo de batalla en singular combate, le sacará los ojos en una jaula de oro, 2 heridas, y al cabo morirá de muerte cruel. Ya antes de la muerte de Enrique II, había sido Nostradamus víctima del temor y desprecio de sus contemporáneos, a causa de sus asombrosas dotes proféticas. Tras la muerte del rey, en un suburbio de París, la multitud encolerizada quemó una efigie de Nostradamus y pidió que el profeta del desastre fuese enviado al patíbulo. Pero entre los centenares de estrofas proféticas escritas por Nostradamus, había muy pocas precisas que pudieran ser interpretadas con tal exactitud. Como sucede con frecuencia en los casos de acierto profético, el enigmático lenguaje de las cuartetas de Nostradamus, unido al gran número de profecías que formuló, aumentaba las probabilidades de que al menos algunas resultasen acertadas. De lo que no hay duda es de la capacidad de Nostradamus como médico, en especial durante las repetidas epidemias de peste en el sur de Francia, ni de su erudición y dotes como escritor prolífico. Aparte de las 10 centurias, publicó almanaques muy leídos, hizo horóscopos y preparó cosméticos para un grupo de ricos protectores y admiradores. En el curso de los siglos, la constante reinterpretación ha aumentado el atractivo de las profecías de Nostradamus. En Nostradamus, Vida y Literatura, Edgar Leoni recordaba que el propio Nostradamus comentó las leyendas que envuelven su obra, proclamando modestamente que sus profecías seguirían siendo válidas hasta el año 3797. Leoni subrayaba también la útil ambigüedad de las estrofas del médico francés, que hace que muchas de sus profecías se presten a interpretaciones repetidas que las mantienen en perpetua actualidad. La palabra profecía es de origen griego y significa decir antes. Hoy es frecuente utilizar los términos profecía y adivinación de un modo lato y a menudo como sinónimos referidos a predicciones de sucesos futuros. Pero en su origen, la profecía tuvo un sentido más básico, claramente ajeno a los adornos y mecanismos con la que la disfrazan los adivinos pasados y presentes. En los tiempos bíblicos, los profetas no eran intérpretes del futuro, sino enviados y portavoces de un Dios, generalmente Yahvé, el Dios de Israel. Investidos de la fuerza que les confería, los profetas también anunciaban desastres, especialmente cuando los monarcas y sus pueblos parecían hacer oídos sordos a la palabra divina. Por ejemplo, Jeremías, el autor de las Lamentaciones, vaticinó la destrucción de Israel y la dominación babilónica. Aunque el tema de la inspiración divina llegó hasta el periodo clásico, Grecia y Roma desarrollaron formas de profecía con claras aplicaciones seculares. Los profetas bíblicos solían ser hombres, pero como observaba Richard Levinson, en Ciencia, Profecía y Predicción, en Grecia, donde las mujeres acostumbraban llevar vida retirada, fueron ellas las elegidas para el encumbrado oficio del profeta oficial.
En Europa, durante los primeros siglos medievales, la profecía menos relacionada con la revelación divina, pero todavía en buena medida libre de los atavíos de la adivinación, se convirtió una vez más en cosa de hombres. En ocasiones con resultados sorprendentes. En un arrebato profético tan singular como poco conocido, el monje y científico Rogerio Bacon sobresaltó a los últimos nigrománticos ingleses al pronosticar la aparición de navíos de alta mar que se moverían gobernados por un solo hombre y a mayor velocidad que si fuesen llenos de gente para manejarlos. También anticipó la existencia de vehículos no tirados por animales y de máquinas voladoras, con un solo hombre sentado en medio. En otras profecías, Bacon imaginó la creación del microscopio y el telescopio. Casi 2 siglos más tarde, Leonardo da Vinci trasladó los logros arquitectónicos e ingenieriles soñados por Bacon a dibujos muy concretos, en los que anticipó con acierto toda una serie de armas y vehículos, máquinas y edificios futuros. A lo largo de los siglos, la expresión profética ha mostrado siempre preferencia por 2 temas: catástrofes e inventos. Por ejemplo, en 1661, el inglés George Fox predijo la peste que asoló a Londres en 1665. La guerra, los desastres y la muerte de un jefe de Estado han sido siempre temas predilectos de la actividad profética. En 1853, un niño de 9 años, Daniel Offord, predijo una epidemia de cólera. El Spiritual Telegraph de Yorkshire informaba: exactamente al cabo de 2 meses se produjo la notificación oficial. El asesinato del presidente Lincoln fue predicho por Daniel Home en Dieppe, Francia, en 1863, y la muerte de los reyes de Serbia en 1903, prevista por una tal señora Burchell, profetisa de Yorkshire. En febrero de 1914, Sir Arthur Conan Doyle, a quien fascinaba el ocultismo, recibió este mensaje de una médium australiana: aunque actualmente no se habla de una gran guerra europea, quiero prevenirle de que antes de que acabe este año, en 1914, Europa estará bañada en sangre. Y aunque no se tratase de una guerra ni de la muerte de un jefe de Estado, una novela del siglo pasado resultó sorprendentemente profética. En Futility, publicada en Nueva York en 1898, Morgan Robertson predijo con todo detalle el hundimiento del Titanic. 14 años más tarde, el 14 de abril de 1912, como en el desastre real, el barco del relato había sido considerado insumergible, y no obstante, se hundía un mes de abril. En la novela de Robertson eran 3,000 las personas que iban a bordo. En la realidad fueron 2,207. En la novela los botes salvavidas eran 24 y de hecho fueron 20. El novelista hacía viajar al barco a una velocidad de 25 nudos, que en la vida real fueron 22.5. En fin, el barco de Robertson tenía 800 pies de eslora y el Titanic medía 882.5. A finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX aparece la profecía en estado hipnótico, derivación del mesmerismo, técnica de la que fue pionero el austriaco Franz Anton Mesmer. Uno de sus discípulos, el marqués de Puysegur, era capaz de provocar lo que llamaba sonambulismo artificial. Una muchacha de la región alemana de la Selva Negra, a la que había sumido en trance profético, fue capaz de predecir los violentos sucesos que iban a acompañar a la Revolución Francesa. El suplemento dominical Parade del 13 de mayo de 1956 anunciaba: en cuanto a las elecciones de 1960, la señora Dixon cree que estarán dominadas por los problemas laborales y ganará un demócrata, pero será asesinado o morirá en el cargo, aunque no necesariamente en su primer mandato. Esta profecía de la washingtoniana Jane Dixon fue muy recordada cuando el presidente Kennedy fue asesinado en Dallas el 22 de noviembre de 1963.
Sin embargo, como ocurrió con la predicción de Nostradamus sobre la muerte del rey Enrique, lo que ha quedado en la memoria del público es su profecía sobre el asesinato del presidente Kennedy. Las muertes de reyes parecen atraer y a menudo reivindicar a los profetas. Sin embargo, hay incidentes anecdóticos más desconcertantes que estas profecías de muerte. Por ejemplo, cuando la Sociedad Norteamericana de Investigaciones Psíquicas emprendió un estudio sobre los fenómenos psíquicos espontáneos, incluidos los casos de precognición de la señora Paul McCallan de Inglewood, California. Relató una aventura extrañamente profética durante una visita al Gran Cañón de Colorado el 4 de septiembre de 1956. El matrimonio McCallan vio al oscurecer a una mujer que entraba a una de las cabañas acompañada de un hombre y un niño. La señora McCallan dijo a su marido: "Ahí está la señora Nash, quien fue compañera mía de jurado hace un año, y a su marido le falta un brazo. Iré a verla por la mañana, porque estará cansada". En su carta a la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, la señora McCallan añadía: "Al día siguiente la vi sentada en el porche y fui a hablar con ella. Nos presentó a su marido y tuvimos una agradable charla, hasta que dije que los había visto la noche anterior, aunque no me decidí a hablarles. Los Nash se miraron asombrados y nos dijeron que acababan de llegar en un autobús de turistas. Él no conducía a causa de su brazo". McCallan confirmó el relato de su mujer y explicó que su esposa le había señalado a la señora Nash el día anterior, aunque ella afirmase que eso era imposible porque habían llegado aquella misma mañana. ¿Hay alguna explicación razonable que no contradiga los principios científicos vigentes para incidentes en apariencia tan inexplicables y en los que intervienen el futuro y la coincidencia? En The Prophecy Our Time de Martin Ebon, el prolífico autor de temas paranormales apuntaba una posibilidad tan intrigante como fácil de comprender. Hay una analogía muy sencilla para explicar esas profecías. Si está usted dando vueltas a una montaña en un helicóptero y ve dos trenes que en lados opuestos de ella marchan uno hacia el otro, puede prever el choque como si poseyese un saber sobrehumano, al menos comparado con los viajeros y maquinistas de esos trenes. Se trata de una analogía muy clara que no exige alterar los conceptos tradicionales de tiempo y espacio. Sin duda alguna, en medida de que cada uno de nosotros consiga hacerse una idea más exacta de sí mismo, ¿por qué no somos tanto los dueños como de manera inconsciente los imanes de nuestro destino?